esta noche nos permites estar juntos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus cuidados. Señor, te pedimos esta noche, Padre, que nos permitas aprender de ti, de aprender de tu palabra, que nos fortalezcas y que podamos, Señor, comprender tus enseñanzas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 8. Vamos a leer esta noche, versículo número 21. Romanos, capítulo número 8, verso 28, ¿lo tiene? Leemos en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Amén, hermano. Solo eso vamos a leer. Y esta noche vamos a continuar, hermanos, con el estudio que quedó inconcluso en la ocasión anterior, que es la providencia de Dios. No sé si alguno recuerda qué es la providencia de Dios. Más o menos, si recuerda el concepto. Si no, pues se lo voy a decir aquí porque sí, ya pasaron bastantes días, ¿verdad? Y suele pasar que a veces nos cuesta memorizar. Y la providencia de Dios, hermanos, es el gobierno absoluto de Dios sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y Dios gobierna soberanamente hasta cumplir su propósito. Es decir, que Él va ordenando las cosas y va gobernando las cosas de tal manera que llevan un fin, y ese fin es glorificar su nombre. Entonces decíamos en la ocasión anterior que Dios gobierna de manera absoluta, es decir, que Dios gobierna todas las cosas, sean grandes o sean pequeñas, que Dios gobierna de manera soberana, es decir, que Dios no tiene influencia externa de ninguna clase, que las decisiones, todas las decisiones que Él toma, las toma por sí mismo, es decir, nadie tiene esa influencia sobre Él. Y como decíamos, pues Él gobierna con un propósito, y ese propósito es llevar todas las cosas a un fin, que es el de glorificar su nombre. También miramos cómo Dios tiene el gobierno absoluto del universo, cómo Dios tiene el gobierno total dentro del planeta, cómo Dios tiene el gobierno, por ejemplo, de la naturaleza, que tocábamos aquellos textos como que ningún pajarillo cae, ¿verdad? Para que lo cacen sin que Dios lo permita. Y Dios también tiene un control total sobre las naciones. Todo lo que ocurre en las naciones va obedeciendo al plan soberano de Dios y al plan que Él lleva. Dios tiene un control total sobre los gobernantes de las naciones. Dios tiene un control particular sobre cada vida también de cada ser humano. Yo solo voy tratando de recordar lo que hablamos porque no podemos ahondar ya en eso por razones del tiempo. Pero, por ejemplo, en el control sobre cada persona está la cita de Jeremías, donde dice que
Antes que te formaste en el vientre te conocí, dice el Señor. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. es decir, que Dios ya trae y tiene algo para cada uno de nosotros. Y Dios gobierna soberanamente sobre aquellas cosas que aparentemente son insignificantes. Y leímos en Proverbios 16:33 que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, por ejemplo, mencionamos el juego de los dados, ¿verdad? Que las personas lo tiran, pero es el Señor el que decide quién va a ganar. No sé si ya medio se recordaron, hermano, más o menos de lo que es la providencia de Dios con todos esos encabezados que le he dado. Y hoy vamos a continuar en lo que nos quedamos pendientes. Y yo no sé si usted se hizo la pregunta ese día o si se la hace en este momento. Que si Dios es soberano y Él gobierna todas las cosas, universo, planeta, naturaleza, naciones, gobernantes, pueblos, individuos, ¿qué pasa con la cuestión del pecado? ¿Gobierna Dios sobre el pecado? Porque usted sabe que, bueno, hay gente que se pregunta y dice, bueno, si Dios tiene un poder total, un poder absoluto, ¿por qué no quita la maldad, por ejemplo? Entonces hay personas que se hacen esa pregunta y si Dios es soberano y Él gobierna y Él manda, ¿por qué permite, por ejemplo, que hayan guerras? ¿Por qué permite que hayan niños que aguanten hambre? Dios está fuera de la maldad, no tiene control de la maldad. Y la palabra de Dios, hermanos, enseña que sí, que Dios, aún en su soberanía, en su providencia, que es un control absoluto de todo, también tiene control sobre el pecado. Es decir, que el pecado también es un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos y sus planes. Dios no es el autor del pecado. Hay que aclarar, o sea, no es que Él lo produjo, Él lo inventó, sino que Él en su sabiduría utiliza el pecado para dirigir las cosas a un fin que sea glorificar su nombre también. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo número 16, para que usted mire un ejemplo de lo que yo le estoy mencionando, que Dios utiliza el pecado. Dios utiliza a Satanás, Dios utiliza a los demonios, Dios utiliza a los hombres perversos y utiliza lo que ellos hacen, hasta sus desastres, para dirigir todo hacia ese propósito. Apocalipsis 17, versículo 16. Yo se lo voy a leer aquí. Si usted lo encontró ya, léalo ahí, sígame. Y yo los traigo anotados aquí porque usted sabe que el tiempo nos mata. Apocalipsis 17, 16 dice: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y mira el verso 17 que dice. ¿Cómo dice ahí? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él hizo. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan ¿el qué? Las palabras de Dios. Entonces, si usted se fija ahí, dice que los 10 cuernos van a aborrecer la ramera.
y la van a dejar desolada, desnuda, la van a quemar, es decir, la van a hacer tupos. Pero ¿esto a qué obedece? Obedece, dice el versículo 17, que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso para dar su reino a la bestia. Es decir, que aquí es un designio de Dios permitir que estos, que son los 10 cuernos, hagan lo que Él quiere. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Van a quemar, a destruir a la ramera, para que le den su reino a la bestia. Es decir, vamos a eliminar a uno para darle el reino al otro. Pero todo eso, la bestia, la ramera, todo eso son instrumentos de maldad aquí en el mundo. Mas sin embargo, Dios está dejando que eso se cumpla y lo está utilizando para que se cumplan las palabras de Dios. Entonces este es un ejemplo, hermanos, de cómo Dios puede usar el pecado, puede usar elementos, puede usar humanos perversos para que estos ayuden a que se cumpla la palabra de Él. Y nosotros tenemos un caso bien conocido, usted lo sabe. Si yo le menciono el nombre de Judas, la mayoría de las personas lo conocen, sean cristianos o no, porque este varón quedó marcado por la traición que le hizo al Señor, quedó marcado al punto de que yo no sé si existiera todavía hoy alguien así, pero no sé si usted conoce a alguien que se llama Judas. O sea, normalmente nadie le pone a su hijo Judas José, o Judas Ramón, o Judas Antonio. No, uy, no le pongas eso. Ese fue el que traicionó al Señor. Y Judas, hermanos, quedó marcado. Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Fue pecado lo que hizo Judas entregar al Señor para que fuese matado? No me contesten todos porque no les entiendo. Mucha bulla hacen, me duelen los oídos. ¿Fue pecado lo que hizo Judas al entregar a Jesús? Sí. Fue un pecado y pecado grave. Porque nos está traicionando a otro ser humano, pecador igual que nosotros. Estaba traicionando nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Pero la pregunta esta que yo le quiero hacer, ¿el pecado de Judas obstaculizó el plan de Dios o lo desarrolló? Lo desarrolló. Dios usa el pecado de Judas para desarrollar su plan. Porque Judas, usted sabe, vende al Señor por las monedas, lo traiciona, los lleva donde están, lo entregan y al Señor lo crucifican. Pero con su sacrificio trae salvación a todos nosotros, hermanos, y a todos los que Él ha querido, en todas las edades, en todas las naciones. Pero si Judas no lo traiciona, ¿quién lo iba a entregar? Entonces se fija cómo Dios usa lo malo para conducir a lo bueno. No es el autor Dios del pecado de Judas, ese es, como decimos aquí en Honduras, esclavo de él. Pero Dios utilizó eso para producir algo bueno. Y eso tenía que ser así porque era un designio de Dios. Desde antes está en la Escritura eso. Hechos, capítulo número 1, versículo número 16. Mire lo que dice. Hechos, capítulo 1, verso 16. Aquí está Pedro predicando. Y dice, varones, hermanos. ¿Qué dice el siguiente? Era necesario que se cumpliese la Escritura.
Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pero dice Pedro que era necesario que se cumpliese la escritura. Es decir, que la historia de Judas, hermanos, ya estaba escrita desde antes. Y si usted sigue leyendo ahí ese mismo capítulo más para abajo, ahí Pedro empieza a citar los salmos de los que él refuerza para explicar esto de Judas. Entonces Judas, hermano, inevitablemente ya tenía un uso para su vida y lastimosamente era de entregar al Señor. Pero el Señor está usando la vida de Judas, su maldad, su pecado, para desarrollar su plan y llevar al fin, que era que su hijo muriera para la salvación nuestra. El Señor Jesús pudo haber detenido a Judas. ¿Podía el Señor detener a Judas? Sí. Si a Pedro le dijo cuando sacó la espada y le voló la oreja a Malco, le dijo, no hombre, le dijo, guarda esa cosa. Si yo quisiera ahorita mismo, le digo a mi padre que me mande una legión de ángeles y hagan tucos a todos estos. O sea, Jesús hubiera podido detener a Judas, pero no lo detiene porque era necesario. Porque, hermanos, siempre va a ser necesario que hayan hombres que cometan pecados para llevar la realización los planes de Dios. Siempre va a ser así. Dice el texto del Antiguo Testamento, a mí me deja pensando aquel que dice, ¿qué mal no hay en la ciudad que el Señor no haya ordenado? O sea, ¿qué tragedia no pasa en la ciudad que el Señor no haya ordenado? Pero todas esas tragedias, todo eso conduce siempre a algo bueno. Siempre. Aquí el asunto es, ¿vamos a ser instrumentos de Dios o vamos a ser instrumentos de Satanás? Porque lastimosamente también hay cristianos que a veces servimos de instrumentos del mal y nos dejamos llevar por la maldad. Pero esa maldad también Dios la agarra para cumplir sus propósitos. Si usted sigue leyendo el libro de Hechos, por ejemplo, usted va a encontrar que la iglesia estaba feliz, estaban contentas, vendían sus terrenos y en medio de la venta de los terrenos se empezaron a agarrar y se empezaron a pelear y ellos se comían juntos y se agarraban juntos y volvían a comer y se estaban peleando. Y esa era la iglesia primitiva. Pero esa iglesia primitiva estaba contenta donde estaba. ¿Es pecado matar? ¿Sí o no? ¿Es pecado mandar a alguien a la cárcel injustamente? ¿Es pecado levantar falso testimonio para que otro le quiten su casa y sus cosas? Pero Dios permitió que esa iglesia primitiva le pasara todo eso. ¿Por qué? Porque si la iglesia no le pasa eso, la iglesia no se riega por el planeta predicando. Hasta que los empiezan a matar, a perseguir, a quitarle sus casas, a perder sus bienes, su salud, ellos empiezan a huir y a salir del imperio. Pero en lo que van saliendo, hermanos, ellos van predicando la palabra de Dios y la palabra se va regando y se va regando. Y usted sabe, llegó Felipe a Samaria, pero todavía es terreno de Israel, y el Señor había dicho Jerusalén, dijo Israel, y más allá. ¿Cómo los iba a sacar si cuando uno está en su zona de confort, hermano, uno no quiere salir? ¿Quién quiere salir de la cama? ¿Quién quiere echarse una célula tuto los sábados que sabe que tiene que dejar de descansar, de dejar de ir a dormir, de dejar de ver tele, de dejar de ver su serie favorita, su novela,
Y tiene que arrancarse ese espacio y sacrificarse para ir a agarrar una célula y ser líder. ¿Quién quiere eso, hermano? Ay, yo quiero estar acostado, yo quiero estar relajado, yo quiero estar viendo tele. Pero llega un punto donde dice Dios, no quieres cumplir tu propósito. Espérate. Y empieza el Señor a actuar. Y empieza el Señor a usar lo malo. Qué desgracia que me robaron. Y qué desgracia. Y empieza aquel malestar. Hasta que empieza a dar los pasos, se empiezan a componer la vida. Al que entiende pronto. El Señor lo va a hacer. Si el propósito de Él es que usted empiece a servir en una determinada serie. Así que la iglesia salió. La iglesia no iba a salir si no era así. Proverbios capítulo 16, versículo número 4. Mire lo que dice. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Y qué dice al final? Y aún al impío para el día malo. Como dijo Pablo, ha hecho vasos para honra y ha hecho vasos para deshonra. Hay gente que Dios la creó y la utiliza para glorificar su nombre, y hay gente que Dios utiliza su maldad para glorificar su nombre también, pero son vasos de deshonra. Como dice el proverbio, al impío ha hecho para el día malo. Es decir, que cada quien tiene su propósito, sea de uno o de otro lado, pero Dios trabaja en ambos lados para llegar a su fin. Hermano, pero si Judas pecó obedeciendo un designio de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que le estén echando el clavo a él, va? No, si yo solo estaba cumpliendo la palabra de Dios. Pero es que no exime la responsabilidad de las personas. Que alguien, porque su pecado, Dios lo conduce a algo bueno, está libre de su pecado, no. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo número 24. Mire lo que dice. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Es decir, Jesús está diciendo, yo voy en mi camino según está escrito. Yo tengo que cumplir todo tal al pie de la letra como está escrito. Pero mire lo que dice más adelante. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Es necesario que yo cumpla como tengo que cumplir, pero hay de aquel que le toque entregar. Es decir, hay de aquel que tiene su responsabilidad y le va a tocar su refresco. Y es más, dice ahí, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué dijo Jesús en el otro texto? Es necesario que hayan pruebas. O sea, eso va a ser inevitable en lo que estemos en el planeta. Pero ¿qué dijo Jesús? ¡Ay! De aquellos que producen esas pruebas. Mejor les fuera, dijo, atarse una piedra de molino al cuello y tirarse a armar. Es decir, siempre va a haber gente que nos va a dañar, hermanos, que nos va a traicionar, que va a hablar mal de nosotros. Eso es inevitable. Pero ay, dijo el Señor, de las personas que los estén tocando a ustedes, mejor deberían de matarse ellos mismos. Y lo mismo está diciendo aquí de Judas. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Entonces, no es que alguien peca obedeciendo los designios de Dios y estoy libre de pecado. No. Todos tienen responsabilidades, sean no cristianos o sean cristianos que están fallando, tienen su responsabilidad. Y se tienen que pagar los platos rotos, hermano. Se tienen que pagar. Entonces, el pecado, hermanos, es un elemento que ayuda a desarrollar los planes de Dios. Como les decía al principio, Dios no es el autor del pecado, pero
Dios en su sabiduría usa el pecado para cumplir su voluntad. Cuando leo esto, hermano, me acuerdo de esa historia. Creo que, no sé si casi todos se la saben, pero para los que nos están escuchando en las redes sociales y son de las nuevas generaciones, también no la han escuchado. De aquella viejita que estaba orando y orando porque se le acaba la comida. Y oraba, Señor, dame provisión. Y dice que siempre había un hombre rico escuchando del arco. Y un día llamó a sus empleados y le dice, anda al súper y comprame esto y esto y esto y esto y esto. Y compró una barbaridad de víveres. Y le dice, venite ahora, vamos donde esta vieja, le dice. Y le toca la puerta. Sale la doñita. Buenas, le dice, ¿qué deseaba? Mire, le dice, aquí le traigo toda esta provisión porque yo le escucho orando a usted, que Dios, que dame, que Dios, que tengo hambre, que Dios, que no hay comida, aquí le traigo para que tenga para unos 2 meses. Y voltea a ver al cielo la doñita y le dice, gracias Dios por escuchar mis oraciones. Y le dice rico, ¿cómo que gracias a Dios? Yo soy tu Dios, le dice, porque yo te traje esto, yo te lo proveí. No fue Dios, yo soy tu Dios. Y la viejita voltea a ver al cielo de nuevo y le dice, gracias Dios, porque hasta el diablo usas para bendecir a tus hijos. Y es que así es. Balaán iba con la ambición del dinero a maldecir a Israel, los termina bendiciendo. Por eso leí ese texto al inicio, porque ese texto, hermanos, tiene una verdad tan enorme para nuestra vida que cuando uno lo llega a comprender, hermanos, eso es algo enorme en la vida de uno. De Romanos 8:28, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas, pero ¿y qué son todas? Todas. Lo bueno, los regalos, los pasteles, cumpleaños celebrados, hijos. Pero cuando dice todas, son todas. También las traiciones, las envidias, las maldades, las calumnias, cuando hablan mal de usted, cuando lo desprecian a usted, cuando usted se enferma, cuando usted se le arruina su economía, cuando su matrimonio se está rompiendo, cuando tiene un hijo rebelde, cuando tiene un hijo que ya lo van a matar, algunos ya perdieron su hijo. Suena duro, pero todas esas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los genuinos, los legítimos, todas las cosas que les pasan les ayudan a bien. Todas, 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 todas. Bendita la desgracia, dijo un predicador del tiempo antiguo. Bendito el problema que te condujo a tirarte de rodillas para pedirle a Dios. Porque el ser humano, hermano, si no está haciéndolo tucos alguien, no se arrodilla delante de Dios a buscar ayuda. Hay personas que si no es por una enfermedad no son humildes, no se humillan. Hay personas que si no es por el hambre, porque la economía está mal, no se humillan, no oran, no buscan a Dios. Bendito el problema y la situación que te conduce a la cruz de Jesús. A la tierra venía una gran hambre. Era un hambre enorme, era un hambre que podía matar a la simiente del Hijo de Dios. Y hay un jovencito que se llama José. Y los hermanos le empiezan a tener envidia porque
En la mente de ellos, José es el favorito del papá. Y por el texto bíblico, es que dejo que pase esa rastra porque si no, no se entiende. Por el texto bíblico sí da a entender que José era favorito. Le compró su túnica de colores, lo beneficiaba. Y Dios le empieza a contar a José que él iba a ser un hombre grande, que iba a ser un hombre usado. Y viene José, en su inocencia empieza a contarle sus sueños a sus hermanos. Miraba la luna y el sol y 11 estrellas que se arrodillaban delante de mí. Miraba fajos de trigo de cada uno y todos se arrodillaban delante del mío. Ah, le dice Jacob, estás diciendo que nos vamos a arrodillar delante de vos, que vos nos vas a gobernar. No, yo solo soñé eso y los quería compartir, pero usted sabe que a veces andar hablándole a nosotros de sus planes le arruina su vida. Por eso es mejor a veces hacer las cosas que dijo, hermano. El asunto es que usted sabe la historia, los hermanos se llenan de envidia, pero fíjese que Dios hasta los envidiosos usa para enaltecer a los que Él quiere. Pero mire qué le pasó a José. Los hermanos se llenan tanto de envidia y de rencor contra él, que un día que el papá les manda dejarles un encargo a ellos, lo agarran, lo golpean, le rompen su túnica de colores que le había regalado su papá, y lo agarran y lo tiran un hoyo en la tierra. Y José está gritando, sáquenme, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Y cuando acuerda le tiran una cabulla y lo sacan. Yo no sé si usted ha visto ahí en internet es una imagen que empieza a hablar de hombres de Dios que Dios nos sacó de su problema. Pero hay una que a mí yo la quedé viendo y dije yo que a veces tenemos una visión corta de ver las cosas. Porque decía que a Daniel lo sacó del pozo de los leones. Pero hay un punto donde dice, a José lo sacó del pozo, dice. Y ya, ahí queda la historia. Pero ¿para qué Dios sacó a José del pozo? ¿Para qué lo saca Dios del hoyo donde lo metieron sus hermanos? No, hermano. Es que mucho orgullo de tanto que me contestan. No les entiendo nada. ¿Para qué saca Dios a José del hoyo donde los hermanos lo metieron? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser vendido como esclavo. Hay gente que dice, salgo de una, me meto en otra. Salgo de una, me meto en otra. Nunca salgo. No va a salir hasta que cumpla el propósito. Es que José dice, salió y ahí queda la imagen. Y digo yo, qué simplista esta imagen. ¿Para qué Dios lo sacó? Para venderlo de esclavo. O sea, estaba mejor en el hoyo, fíjense. Porque en el hoyo sí cayó un tormentón, flotando iba a salir. Pero lo sacan pensando que es que lo están ayudando y es para mandarlo de esclavo y de remate a otra nación donde hablaban otra lengua, otras costumbres, otra cultura y de remate de esclavo. No es ni que iba de viaje con vacaciones pagadas. Era de esclavo que lo vendieron sus hermanos. Y cae, usted sabe, a la casa de Potifar. Pero como la providencia de Dios así va armando todo en el camino y lo va poniendo y le da gracia a Dios a José. Y Potifar lo queda viendo y dice, este hombre es inteligente porque más o menos ahí José, según los historiadores, tiene unos 15, 17 años. Era chiquito, hermanos, cuando lo separaron de su familia. Pero José era inteligente. José no solo se llevaba viendo TikTok, sino que él observaba y analizaba y aprendía. Aprendió a hablar el idioma, aprendió los tejes y manejes de la casa. Y de repente un día le ha de haber dicho Potifar, mire, Potifar, yo he visto que esto lo hacen así. ¿No cree usted que si lo hace así se ahorrarían esto? Probemos, le dijo. Y echa gol, José. Y dice que Potifar lo ve tan inteligente, claro, esa es la providencia de Dios que le va poniendo los elementos a José, que
lo pone de jefe sobre toda su casa. Él era el que le administraba todo. Potifar no tenía necesidad de nada, dice la Biblia. ¿Qué hubiese dicho José? ¿Qué habrá dicho? Ay, por fin, tranquilidad. Esclavo, pero con poder. José se podía levantar a la hora que quisiera. Entonces, ahí sí va, lo sacó del hoyo. Pero de remate, hermano, usted sabe la historia, José va a parar a la cárcel. Porque la mujer de Potifar se enamora de él y lo quiere hacer suyo, y José no quiere porque no puede deshonrar a Dios ni a Potifar. Y parecía que cuando ya todo iba bien, cuando todo iba viento en popa, hoy va a parar a la cárcel. Pero estando en la cárcel, se fija en el tejimaneje de la cárcel y le empieza a dar recomendaciones al carcelero. Y el carcelero lo ve tan inteligente que lo pone a cargo de la cárcel. Bueno, y José preso, pero con poder, con tranquilidad. Si José se quería comer una manzana, se la comía. José quería agarrar unos, agarraba. Nadie le decía nada porque él llevaba el control de todo. Y usted sabe la historia, acá el panadero y el que hacía vino y le cuentan los sueños a José, José se los interpreta. Y hoy sí, dijo José, voy a salir de la cárcel porque estos le van a ir a contar al faraón. Y le voy a dejar la tarea. ¿Cuánto tiempo pasó desde que estos le prometieron a José que le iban a ir a contar afuera lo que él hacía? Hasta que ocurrió. Porque José dijo, uy, mañana le cuento. Y cuando pasó un mes, dijo José, ya va a ser. Y cuando pasaron 2 meses, dijo José, hoy sí, ya le van a contar. Hermano, vaya, busque cuánto pasó. Hasta que vaya, el Señor le da el sueño al faraón. Y se acuerda el copero. Y le dice el copero, me he portado mal. Ahora entiendo que me he portado mal. Porque hace tiempo le prometió un joven yo que le iba a decir, pero mire, faraón, me arrepiento de mi maldad. Pero en la cárcel hay un joven que le puede interpretar sus sueños. Y lo mandan a traer. Lo rasuran, le quitan la barba porque para los egipcios, hermano, era algo contra su religión, la barba. Lo rasuran, llevan, lo bañan, lo ponen guapetón, le cuenta el sueño y José se lo interpreta. Pero José no se queda ahí, sino que José le da la recomendación que tiene que hacer. José no solo le contó, sino que va más allá. Porque así era el plan que Dios tenía con él. Y el faraón dice, ¿dónde vamos a hallar un hombre tan inteligente que pueda hacer todo eso? Y han de haber dicho los otros gobernantes que están en sí, papá. Le han dicho, no, te digo que te escogen a vos. ¿Dónde vamos a hallar otro? Y dice, ninguno de estos pelados pudo interpretarme el sueño. ¿Dónde vamos a hallar otro más inteligente? Y agarra a José y le dice, vamos a poner a José a cargo de toda esta proyección del mismo rancho. Y ya no le van a decir José, sino que ahora se va a llamar Zafenat Panea. Y va a ser el segundo al mando. Solo sobre mí no va a gobernar, pero de ahí va a tener gobierno sobre todo Egipto. ¿Y para qué Dios llevó a José de sufrimiento en sufrimiento hasta serlo gobernante de la nación más poderosa de ese tiempo? ¿Para qué? Es que no le soy, lo tienen que dar más duro. ¿Para qué? ¿Sí? No era tanto para enaltecerlo a él. Era para salvar su familia. ¿Pero por qué? Porque de Judá venía la descendencia de Jesús. Y esa línea, esa tribu, tenemos que cuidarla, dijo el Señor, porque ahí va mi hijo en medio de ellos. Entonces va poniendo las piezas, pero ¿cuáles piezas? Puro sufrimiento, hermano. Lo arrancaron de su casa, lo arrancaron de su papá,
Lo arrancaron de su hermano menor, que era su hermano de padre y madre. Y los otros hijos, estos desgraciados, pues de todos modos no me quieren. Pero se quedó botado Benjamín. ¿Quién va a cuidar a Benjamín? Si a mí me trataron mal, que soy el hijo de la misma madre, ¿qué le van a hacer a Benjamín? O sea, sabe que un montón de cosas se quedó pensando en su cabeza. Y lo sacan del hoyo. Contento José, voy para la casa. ¿Cuál casa? Parejito de esclavo. Y de esclavo a preso. Y de preso a gobernante. Y usted se aflige porque en la iglesia andan hablando mal de usted. Y usted se aflige porque el hermano dijo que usted era saber qué diablo, que era primo de Satanás. Por nada llora. Por nada llora porque lo critican, porque le dicen cosas. José, hermano, pasó de palo a palo, a palo, a palo. ¿Y usted de qué se aflige? ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿De qué está llorando? ¿De qué llora? Ah, que la hermana me dijo. Y por eso va a llorar. Ah, que el hermano me dijo. Y por eso va a llorar. ¿No ve que Dios usa a los envidiosos para exaltarlo? Entre más hablan mal del hermano José, mejor es porque más propaganda hacen y empiezan a preguntar qué le pasa al hermano José. Y de repente el hermano José lo conoce todo el mundo. ¿Y quién conocía al galafatoso de José? Nadie. Ah, el hermano José no. Antes hablaban de él, pero miren. Y miren. O del hermano Carlos. O del hermano fulano. ¿Y usted qué le importan los envidiosos? Mientras usted esté pegado al Señor, deje que griten los que tengan que gritar, que entre más griten es para exaltarlo a usted. ¿No ve que Dios utilizó la envidia de sus hermanos con José? No, hermano, que yo soy el despreciado de la casa. Levántese entonces. Estudie, busque qué hacer. Ya lo hemos dicho en otros mensajes. Levántese, deje que Dios lo exalte. Porque todas las cosas ayudan para bien. La economía que se arruina, por algo tiene un propósito en la vida suya, si es un propósito de Dios. Entonces, hermanos, esa es la providencia de Dios. Es un control total, absoluto, soberano de las cosas grandes, pero de las cosas insignificantes que lo van a conducir a la glorificación de Dios o a la exaltación suya. Entonces, así como José, hermanos, Dios tiene cuidado en nuestras vidas también. A veces parece que no, pero Dios está en control de todo. Hace unos días me contaban una historia de una hermana que la iban a operar. Y yo estaba escuchando porque como usted sabe que en la iglesia pues hay varios enfermos. Y resulta que ya estaba programada ella para la operación en el hospital escuela. Entonces me estaban contando a mí la historia, pero resulta que no sé por qué situaciones o circunstancias internas del hospital, hasta ahí no me contaron la historia, pero resulta que el hospital entra en un acuerdo, no sé si era con la policlínica, pero uno de esos hospitales caros, usted sabe. Y resulta que llaman a la hermana y le dicen que la vamos a operar, pero está programada para ser operada allá en el privado, por un acuerdo del hospital escuela con ellos. Y digo yo, pucha, mano. Salió del hospital escuela a la privada. Y usted sabe lo que es una atención en la privada. Y sin pagar mayor cosa. Esas son las cosas que hace Dios, que va acomodando las cosas para nuestro beneficio. Hay hermanos que dicen, hermano, yo llegué al hospital escuela y iba mal. Y usted sabe, el hospital escuela, cómo es, que hay que hacer filas. Pero de repente, hermano, me agarraron a mí de primero. Y me llevaron a mí primero. Y me atendieron a mí. Y me dieron medicina. Y me sacaron.
Esa es la providencia de Dios, que va acomodando todo para el beneficio de sus hijos. Entonces, yo no sé usted por qué está pasando. Yo no sé si usted tiene miedo, si usted tiene ansiedad, si usted tiene problemas económicos, si usted está enfermo de algo y el Señor no le ha sanado. Yo no sé qué está pasando usted. Lo que sí le puedo decir, que al igual a José lo lleva para un final feliz y para un buen final. Porque Dios usa hasta el pecado para glorificar su nombre. Porque cuando usted dice, mira, el Señor me abrió la puerta, el Señor me dio, el Señor me bendijo, ¿qué estamos haciendo ahí? Glorificando su nombre. Entonces, pase lo que pase. Hermano, en 1957 cometió un pecado grave. Pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Pero yo le aseguro que hasta eso Dios lo está usando con un propósito. Hay gente que dice, con la guerra en tal país hubo un desastre. Y a mí me encanta a veces oír, no de la guerra, sino que de repente empiezan a haber testimonios donde dicen que los soldados que los mandan porque obedecen órdenes a atacar tal país, algunos son cristianos. Entonces he oído historias de soldados que están compartiendo la palabra de Dios con las personas que están siendo atacadas y se están convirtiendo, y se han abierto iglesias, hermanos, donde el evangelio era imposible que entrara, humanamente hablando. Entonces Dios usa hasta la guerra para eso. Y hay gente, hermanos, que con tanta tragedia a veces que le pasa, son conductos para que se acerquen a Dios, porque ya no encuentran otra salida. Y al final, pues ese es el fin de todo ser humano, conocer a Dios. Yo espero que haya comprendido la providencia de Dios. Y todo lo que usted está pasando, todo es para su bien. No sé si puede decir gloria a Dios por eso. A veces no se puede decir. A mí me ha tocado que me arde y me pongo a llorar y me pongo mal y me pega la depre, porque somos humanos. Pero hasta el día de hoy aquí estoy ahorita enseñándole esto de la palabra. Y si yo he salido adelante de todas mis crisis, no va a salir usted. Amén, hermano, escucha. Amén, hermano, diga así, voy a salir, voy a crecer, voy a avanzar, voy a servir, me voy a graduar, voy a ganar más, voy a crecer, voy a emprender. Con la ayuda del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Oremos pues, cerremos los ojos y digámosle al Señor que nos ayude, que nos acompañe, que nos dirija. Hay jóvenes que se están criando en hogares donde papá y mamá solo pasan peleando. Hay jóvenes donde se están criando donde papá es violento y golpea a mamá. Donde el hogar no hay tanta alegría, por dar un ejemplo. Le quiero contar que yo me crié en un hogar así difícil, en un hogar complicado. Hay mujeres que ya no hayan qué hacer. Hay varones que se sienten derrotados, se sienten frustrados porque no han podido salir adelante en una o en otra área de su vida. Pero déjeme decirle que en todo eso ha estado el Señor con usted. Los jóvenes que se están criando así, ahí está Jesús al lado de ustedes. Lo importante es no apartarse de Él, no alejarse de Él. Hermano, a mí toda la vida me han visto mal. No se preocupe, acérquese a Jesús y dígale, Señor, condúceme a ese propósito. No se aflija, Dios usa envidiosos, Dios usa traidores para sacarnos adelante muchas veces. A veces se nos cierra una oportunidad que dijimos, qué barbaridad, estos qué malos son conmigo, pero es para abrirle otra mejor. Esa es la providencia de Dios que se encarga de cada uno de nosotros. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito.
Y esta noche yo quiero hacer una invitación. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, quizá todos aquí casi somos de casa, pero tal vez ahí en su corazón usted dice, yo necesito a Jesús y hoy quisiera entregarse al Señor. Puede levantar su mano. Quizá usted quisiera reconciliarse con el Señor. Hermano, yo fui, yo hice, yo anduve, pero me aparté. Pero hoy el Señor le trajo para contarle que hay oportunidad. Hermano, no me ha ido bien. Claro, porque Dios le lleva un propósito más grande, pero tiene usted que caminar, tiene usted que acercarse, como José se acercaba al Señor a pesar de sus dificultades. Así que quizá yo no voy a insistir mucho en esta llamada, pero si hubiera alguien que quisiera entregarse a Jesús por primera vez, o quisiera reconciliarse con el Señor, levante su mano. Hermano, es que no puedo porque me van a decir en mi hogar y me van a empezar a exigir. Y no le acabo de decir que no importa lo que le digan. Déjese guiar por Jesús. Así que si hubiera alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, levante su mano. No se reconcilie con hombres, no se reconcilie con mujeres, no acepte mujeres ni hombres. Entréguese a Jesús. Entréguese a Jesús, vuelva a Jesús. Así que si hubiera alguien, le invito que levante su mano ahí donde está. Y si no, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Pero si en lo que oramos usted quisiera, dígale a alguien allá a la par, yo quiero entregarme a Jesús, yo quiero reconciliarme con Jesús. Y deje que Jesús guíe con su providencia su vida. Señor Dios, Padre que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos las gracias. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque, Señor, a veces nos duele. A veces, Señor, sentimos que, ¿por qué nos pasan estas cosas en este momento? ¿Por qué nos pasa esta situación, Señor? Señor, a veces no comprendemos porque nosotros aquí abajo no vemos el camino hacia donde tú nos llevas, hacia donde llevas nuestra vida en estas naciones, hacia donde llevan la historia humana, pero tú desde arriba, Señor, sí ves el panorama completo y sabes hacia dónde nos diriges. Señor, yo no sé mis hermanos por qué situaciones están pasando, por qué enfermedades, dificultades emocionales, dificultades en sus matrimonios, dificultades en sus hogares, dificultades con sus padres, con sus hijos. Lo que sí sé, Señor, es que si estamos cerca de ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo te pido que nos ayudes a comprender. A veces sabemos que no entendemos en el momento, Señor, pero te pedimos que nos bendigas y que nos permitas caminar con fe de tu mano, Señor, y que cuando nuestra fe, Señor, falsee, ayúdanos, por favor, así como nos has traído de la mano hasta este día, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, a poder seguir adelante en tu propósito y a no detenernos. Ten misericordia de nosotros porque somos finitos, no alcanzamos a ver más allá muchas veces, pero tú sí, ayúdanos a poder comprender, Señor, y esperar en ti. En el nombre de Jesús, guárdanos de regreso a nuestras casas y cuídanos. Señor, estas peticiones de oración que han pasado aquí al frente, Señor, tú también tienes un propósito, Señor, con Kenia Mendoza, Padre amado. Tú tienes un propósito con Luis Manuel López. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, que si tu propósito final es que te conozcan, Señor, ayúdalos a comprender que tú los quieres llevar a tu lado, para que ellos puedan sentir tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén.